San Lucas, que nos sigue guiando en nuestra celebración dominical durante este año litúrgico, nos recuerda hoy un pasaje del Evangelio sumamente significativo, donde un maestro de la ley le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? La respuesta de Cristo fue la siguiente: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos, el mandamiento del amor a Dios, al prójimo como a nosotros mismos. ¿Es que acaso este doctor de la ley desconocía lo que vivía y lo que recibió su pueblo de Israel? Cuando leemos, escuchamos y podemos meditar con mucha fuerza las palabras del Deuteronomio: si escuchas a Dios en tu corazón, no vayas a decir que la ley está por encima de tus fuerzas, o tan lejos en el cielo que quién puede ir por ella, o al otro lado del mar para poder tenerla. La ley está en tu corazón, nos lo recuerda el Señor. ¿Por qué el profeta recuerda con tanta insistencia que lo esencial es la relación única con Dios? Porque el pueblo de Israel estaba muy inclinado, muy propenso a la idolatría. Fácilmente se dejaba sugestionar por lo que le rodeaba. Y esto condicionaba mucho su relación con Dios. Por eso este doctor se acerca a Jesús a hacerle una pregunta que más de alguna vez todos nos hemos hecho en la vida: ¿qué debo hacer para vivir eternamente, para alcanzar la vida que no se acaba? Y aquí es donde Lucas nos recuerda una parábola que Jesús dice: ¿qué lees en la ley? El doctor de la ley contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has contestado bien? Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí está el problema grave para todos y en todos los tiempos. ¿Quién es mi prójimo? Para un israelita, el prójimo era otro judío, otro israelita, otro que conocía la tradición, las costumbres y la ley de Dios. Pero todo extranjero no gozaba de ese nombre de prójimo, de próximo. Es más, habían formulado decir: ama a tu hermano y odia a tu enemigo. Y con esta idea tiene razón el doctor de preguntar: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y es cuando Jesús pone esta parábola conocida por todos. Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones. Lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo.
Pero el problema es quién es mi prójimo. Este salto tan importante es el que nos tiene que hacer pensar este domingo. ¿Quién es para mí el próximo, el prójimo, el cercano? Tenemos la mentalidad antigua de ver solamente a los míos, como Jesús nos los va a recriminar después. Si saludas solamente al que te saluda, ¿qué haces de extraordinario? Eso lo hace cualquier pagano. Si amas al que te ama, eso no tiene nada de nuevo. Si amas y quieres y respetas al que te ama, al que te quiere, tampoco haces nada nuevo. Yo te digo, dice Jesús, que ames a tu enemigo, que ores por el que te persigue, por el que te calumnia. Esta es la novedad de la nueva evangelización, del evangelio que Jesús nos ha dado. Por eso el Papa Francisco nos dice que para encontrar al Dios vivo es necesario besar con ternura las llagas de Jesús en nuestros hermanos hambrientos, pobres, enfermos y encarcelados. Es cuanto dijo el Papa Francisco en su homilía, comentando el Evangelio propuesto para la liturgia del día. Y esta reflexión del Papa, con palabras tan certeras, es válida perfectamente para la liturgia de este domingo. No hay que ir muy lejos. Si abrimos los ojos para encontrarnos con el rostro dolorido de Cristo, es una de las llagas de la humanidad que nos rodea donde podemos encontrar a Jesús. Quedarnos solo en la meditación, además de peligroso, es incoherente en la vida cristiana. Orar y trabajar, meditar y ayudar, escuchar y hablar han de ser los parámetros de nuestra identidad y adhesión a Jesús. Es en el cuerpo a cuerpo donde podemos ver si es verdad que somos cristianos auténticos o solamente de palabra, de nombre o de práctica, por convencimiento o por tradición. Para tocar al Dios vivo, dice el Papa Francisco, no hace falta hacer un cursillo de actualización, sino socorrer al Dios vivo. Y para ello es necesario salir a la calle y tener el valor de ofrecer nuestra forma de pensar en cristiano, nuestra óptica sobre la vida, el amor, la familia y por supuesto la caridad. La caridad que es más que una simple solidaridad. Por eso aquí es donde vamos a encontrar al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El sacerdote pasó de largo porque tenía miedo a contaminarse con aquel que estaba moribundo. Para él valía más la purificación ritual, sacerdotal, el culto. Para el levita, el cumplimiento de todas las prácticas y normas. Solamente un extranjero, alguien que era considerado como pagano, como impuro, fue el que tuvo compasión, el que entendió quién era su prójimo, independientemente de raza, lengua, pueblo, nación, cultura, religión. Por eso el prójimo es aquel que me exige salir de mí mismo para medir si en verdad mi fe es operativa y práctica o se quedó en una simple teoría. Hay muchos teóricos de la fe, hay muchos teóricos de las virtudes y es la peor realidad con la que nos podemos topar. Decir una cosa y hacer otra. Prójimo es el que menos entra dentro de mis esquemas, aquel que queda lejos de mis dominios y distante de los caminos por los que yo avanzo. Prójimo es quien constantemente me pregunta con aquellas
Interpretaciones de San Ignacio de Loyola. ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué debo hacer por Cristo? Prójimo es quien me ayuda a pasar de una fe de conocimiento a una fe práctica y volcada en los demás. Prójimo es quien me invita a no instalarme en una piedad fría y bajar al sufrimiento del hombre. Es muy fácil estar rezando todo el día. Un poquito de vencimiento a la flojera, pero es más fácil estar ahí que bajar al sufrimiento del hombre. La compasión, la misericordia. Prójimo es aquel que sin darse cuenta es acorralado por la sociedad opulenta, robándole la riqueza interior. Ese es mi prójimo. Prójimo es aquel que es vapuleado por la materialidad de las cosas y una vez utilizado es arrinconado en el olvido. ¿Cuántos hombres y mujeres son desechados por la sociedad después de haberlos explotado, de haberlos usado y utilizado para otros bienes, para beneficio personal, pero caen en el olvido? Ya no es el prójimo. Prójimo es aquel que inconscientemente se deja atacar en su dignidad antes que llevar a posicionarse en contra de las ideologías dominantes. Prójimo es aquel que ha sido arrastrado por las corrientes de lo inmediato, de lo pragmático, y luego ha quedado sin respuestas tirado en el suelo. Prójimo es aquel que espera un detalle de nuestra parte y no solo teorías o lecciones magistrales. Hemos escuchado discursos hermosísimos sobre el amor, sobre la solidaridad, sobre la participación, pero desde el discurso a los hechos hay un abismo. Prójimo es aquel que nos corta el camino que habíamos emprendido para hacernos entender que a Dios se le gana con la misericordia y no con la razón. Prójimo es aquel que necesita de nuestro compromiso y de nuestra palabra, de nuestro consejo y de nuestra presencia. Lo contrario y lo más fácil es dar un rodeo a las personas y a los acontecimientos, a los problemas y a las cruces que salen a nuestro encuentro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y es muy fácil olvidarse del prójimo, huir del problema, huir de la situación que vive mi prójimo, que no puedo ni siquiera ver o enterarme. No me interesa, quiero pasar de largo y lo hago. Ignoro que ese es mi prójimo. Por eso prójimo es aquel que creyendo vivir en la verdad ha sido asaltado por los delincuentes de la mentira y de la farsa. ¿Cuánto vivimos esto? ¿Cuánta gente vive víctima de tanta mentira institucional y de tantas farsas? Y ahí están sufriendo las consecuencias. A esos nadie los voltea a ver. Prójimo es aquel que no puede o no sabe sostenerse por sí mismo. El zarandeado por el ladrón poderoso, don Dinero, o el humillado por los usurpadores de conciencias y de las grandes verdades. Prójimo es aquel que de la noche a la mañana ha sido arrojado en el abismo de la incredulidad o de la desesperanza, de la tristeza o del desencanto por la vida. Prójimo es aquel que ha sido despojado de lo que era resorte y apoyo en su existencia por aquellos que cabalgan en el caballo del poder y del todo vale para que la sociedad se quede sin moral ni ética alguna. Todo lo que estamos viviendo en estos días. ¿Quién es mi prójimo?
Prójimo son, en definitiva, las personas que salen a nuestro paso en mil circunstancias y con mil nombres y apellidos. Si Jesús, el buen samaritano, de primera división por excelencia, salió al borde del camino para recogernos a los que estábamos perdidos, si cargó con nosotros y pagó con la moneda de su propia sangre por nosotros, no debiéramos de interpelarnos si en nuestro cristianismo no nos atrincheramos en la doctrina, olvidando su trasfondo. La misericordia, que se traduce en ver, en bajar al camino y encontrarnos con el moribundo, con el prójimo, no nos lleva a una conversión. Olvidémonos de ser cristianos. En este año de la misericordia, además de profesar las grandes verdades de nuestro catecismo, nos viene a bien nuestro encuentro un interrogante. ¿Hacemos algo por nuestro prójimo? ¿O tal vez nos hemos cansado de ayudar al ver tantas llagas abiertas en medio de nuestro mundo? ¿Hemos llegado al cansancio? ¿O no hemos descubierto al Dios vivo en el dolor, en el sufrimiento, en el abatido? Y no se necesita ser materialmente un solucionador de problemas. La solución está en bajarse del caballo, en ungir, en consolar, alojar, en sentir que aquel hombre, aquella mujer no están solos. Como Teresa de Calcuta, que decía, lo que me importa es que aquel hermano que se está muriendo en el basurero sepa que alguien lo amó y lo quiso para que muriera en paz. Esto es el prójimo. No nos olvidemos de que tenemos la responsabilidad de transparentar el rostro misericordioso de Dios como Jesucristo lo ha hecho. Dios nos ayude a todos y que tengan un feliz domingo. Gracias. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me